Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. El uso racional de la energía es una necesidad del país y un deber de todos los cubanos en aras de revitalizar la economía nacional que se enfrenta al recrudecimiento del bloqueo norteamericano contra la isla y la crisis mundial generada en los últimos tiempos por el azote de la pandemia por la COVID-19. A este particular dedicaremos nuestro encuentro de hoy por la importancia que reviste para su cotidianidad. El Ministerio de Energía y Minas, en el enfrentamiento al cambio climático como parte de la Tarea Vida, asume como objetivos desarrollar las fuentes renovables de energía y el uso eficiente de la energía, incrementar la capacitación para el enfrentamiento al cambio climático y la percepción del riesgo, asegurar la disponibilidad de agua y su uso eficiente en las plantas altas consumidoras, dirigir la reforestación hacia la máxima recuperación y protección de los suelos, realizar estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en el ciclo de reducción de desastres. Ministerio de Energía y Minas, por un desarrollo sostenible. Iniciamos el diálogo por conocer la matriz energética con que contamos y cuánto puede satisfacer las necesidades de consumo para los sectores estatal y residencial. La energía eléctrica, la generación de la energía eléctrica se comporta como un sistema a nivel de país, donde todas las plantas eléctricas que realizan la generación, ya sea con combustible fósil, petróleo, con diésel, o en este caso la solar, tributan todas al sistema electroenergético nacional. La termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, aunque está ubicada en nuestro territorio, es una de las fuentes de generación que aporta al sistema, aunque también posee a través de una subestación alguna interconexión con nuestra provincia, donde se alimentan algunos circuitos que abastecen a algunos municipios de la provincia de Cienfuegos. La base fundamental de la generación de electricidad en nuestro país está sobre la quema de combustibles fósiles, ya sea crudo nacional, que representa más del 40% de esta generación, como el diésel, y en el caso de Energas, a través de la generación con el gas que tenemos, que se extrae del suelo. También un componente en la generación eléctrica en nuestro sistema es a través de las fuentes renovables de energía. En este caso, fundamentalmente a través de los paneles solares, donde cerca de el 4% de la generación del país está basada en la generación con estos paneles. En el caso de nuestra provincia, los paneles solares instalados cubren alrededor del 3,9% del consumo total de la provincia. Nosotros en este momento tenemos 6 parques solares distribuidos en la provincia con una potencia instalada de 20,9 megawatts. Esclarecido este asunto, escuchemos qué ocurre en Cienfuegos. Ya tenemos claridad de que la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, entre las más eficientes en Cuba, no destina la generación eléctrica solo hacia nuestro territorio. La distribución del plan de electricidad, tanto en la provincia como en el resto del país, se realiza a través del Ministerio de Economía y Planificación, donde acorde a los distintos niveles de producción de las industrias que tenemos en el país y teniendo en cuenta la cantidad de materia prima, la cantidad de producción que se estima que debe realizarse durante un periodo determinado de tiempo, se le asigna el plan de electricidad que está acorde a la cantidad de producción que debe tener estas industrias, dígase las panaderías, dígase cereales, dígase el combinado pesquero, dígase el frigorífico, en dependencia de la cantidad incluso de productos que tenga que almacenarse. Una vez distribuido este plan a estas industrias, se tiene en cuenta también el consumo histórico del sector residencial y sobre esos datos estadísticos realmente se hace un cálculo de toda la energía que debe consumirse en cada una de las provincias y en cada uno de los sectores. Lo que sí está claro que está basado sobre un principio, primero del uso racional de la energía, donde todas estas entidades deben tener sus acomodos de carga, deben tener correctamente diseñado su estructura de consumo, tratando de consumir lo menos posible en los horarios pico y sobre todo tratando de que cada industria
para producir debe tener plan. Por lo tanto, quien no tenga plan no puede consumir electricidad. El sector residencial en este momento en la provincia representa un 65,6% del consumo total al cierre del mes de septiembre. Entonces el sector residencial, el sector estatal, disculpa, está sobre el 34% en este momento. Sabemos que por las cuestiones de la pandemia ha habido una reducción importante en la actividad del sector estatal, muchos centros han estado paralizados y otros han disminuido su producción. Una vez que estemos retornando a la nueva normalidad y entren algunas materias primas y echen a funcionar o comiencen a funcionar algunas de las industrias importantes, esta relación de porcentaje entre el sector residencial y el estatal pudiera variar un poco, pero en sentido general, a nivel de país, el sector residencial hoy representa el mayor consumo de electricidad en el país. De ahí la importancia de que en nuestras casas nosotros hagamos un uso más racional de la energía eléctrica, que entre todos podemos contribuir al ahorro. Parece un sector difícil de controlar, porque depende mucho de la conciencia y de la acción que podamos hacer en nuestras casas. A veces no lo comprendemos, pero si en nuestros hogares, en la provincia de Cienfuegos, en todos los hogares apagáramos una lámpara de 20 watts durante una hora, estaríamos dejando de quemar el equivalente a 3 megawatts de electricidad en la provincia y que pudiéramos disminuir el consumo de ese combustible que es tan importante y tan difícil de obtener en estos tiempos por el reconocimiento del bloqueo y la situación económica por la que atravesamos todos después de esta pandemia por la cual estamos pasando. La pandemia por la COVID-19 forzó a la mayoría de los cienfuegueros a permanecer en casa, lo cual incrementó el consumo de energía eléctrica. Una política fundamental del Estado cubano es tratar de no dar el apagón al pueblo, hacer todo lo posible, hacer todos los ajustes necesarios, realizar todas las acciones que nos permitan hacer el uso racional de la energía, realizar las producciones que están planificadas y no afectar bajo ningún concepto al pueblo. Pudiera que en algún momento existan interrupciones, cosas cotidianas que suceden todos los días, alguna avería que se pueda producir, una línea partida, un transformador que se dispara, alguna situación, algún mantenimiento que pudiéramos dar. Algunas zonas en específico han tenido algunas afectaciones por circuitos que tienen mayores niveles de disparo y donde hemos tenido que realizar vías libres, que son permisos que se toman para realizar la reparación de estas líneas, pero en realidad, reitero, pueden haberse producido algunas averías o determinados tiempos de reparación, pero no es apagón, no está en la política del país afectar al pueblo. Y hasta el momento la provincia de Cienfuegos así se comporta. Ante la progresiva contención a la enfermedad que ocurre en el país y el reinicio de actividades vitales para la producción de bienes y servicios, impone un reto. ¿Cómo lograr que las familias concienticen la necesidad de ahorro de energía eléctrica? El pico eléctrico es el momento del día que ocurre en un momento donde ocurre la mayor coincidencia de equipos eléctricos conectados al mismo tiempo. Este es un momento donde se alcanza la mayor demanda de generación del sistema eléctrico nacional. Estos picos o este pico ocurre generalmente 2 veces al día. El denominado pico diurno, que suele ocurrir entre las 10 y las 1 de la tarde, y el denominado pico nocturno, que es el mayor de los dos, que ocurre entre las 6 y las 10 de la noche aproximadamente. En estos horarios es donde, te repito, se produce la mayor demanda de electricidad en el país y donde se deben tomar todas las medidas necesarias para evitar un incremento sostenido de la demanda y del consumo de electricidad.
Desplaza las actividades del hogar, preferiblemente fuera del horario pico. Ahorra ahora, por tu familia, por Cuba. Debemos decir que en la provincia el pico del diurno alcanza valores entre los 95 y 115 megawatts. Y en el pico nocturno también alcanza valores cercanos a los 120 megawatts. No obstante, la provincia se mantiene cumpliendo con el plan de demanda para ambos picos y es el momento, yo diría, oportuno, ¿no?, para exhortar a la población a tomar medidas de ahorro en el horario pico. ¿Qué podemos hacer en nuestros hogares para disminuir este pico? Bueno, lo primero es apagar todas aquellas luces innecesarias. Toda aquella luz o ventilador que a veces se nos olvida o dejamos conectado innecesariamente la electricidad, debemos desconectarlo. Lo segundo, desplazar del horario pico, siempre que sea posible, la cocción de los alimentos que utilizan la electricidad. Esa es una opción muy buena. Y la tercera, aquellos clientes que tengan aires acondicionados también pudieran encender sus equipos pasadas las 10 de la noche. Otra de las medidas que pudiéramos utilizar es no planchar en ese horario pico, puesto que la plancha es un alto consumidor. Siempre podemos hacer cosas en nuestros hogares que puedan disminuir el pico y así estamos contribuyendo a la economía del país y a nuestro propio bolsillo. A través del tiempo, en las distintas etapas de la contingencia energética, se han ido adoptando diversas medidas para que la provincia pueda enmarcarse dentro de este plan de electricidad. Una de las medidas es, por ejemplo, no utilizar aires acondicionados en los horarios pico, tanto en el pico diurno como en el pico nocturno, apagar todos los equipos de oficina, luces, computadoras, ventiladores en los centros estatales entre las 11 y la 1 de la tarde. En el horario nocturno, apagar todas las luces y todos los equipos de la oficina al cierre de la jornada laboral hasta el otro día, dejando solamente aquellas que sean imprescindibles, algún alumbrado exterior, los lugares donde estén los custodios. Y bueno, cada industria tratar de producir enmarcado en el plan de consumo que está asignado. La otra parte del control es con el sector residencial, algo un poco más complicado porque bueno, depende de como te decía ahorita, de la conciencia propia de cada uno de nosotros los cubanos y en especial de los cienfuegueros, donde bueno, las medidas que pudiéramos tomar en las casas la hablamos anteriormente, pero podemos tener el apoyo de los niños, de nuestros pequeños en la familia, a través de las patrullas CLI. Antiguamente podíamos hacerlo en la calle, con los muchachitos en el barrio, con los pioneros. Hoy estamos llamando a que la patrulla CLI sea dentro de nuestros propios hogares, que los pioneros y los niños de nuestros hogares nos ayuden en esta tarea de apagar aquello que esté encendido innecesariamente. Enciende solo las luces y equipos necesarios. Ahorra ahora, por nosotros, por Cuba. Ahora, en cuanto a algunas entidades incumplidoras del consumo de electricidad, primero, bueno, son analizadas en los consejos energéticos municipales y provincial. También se les aplica el corte de servicio eléctrico cuando se pasan del plan de consumo de electricidad. Se hacen llamados a los jefes, a los cuadros, a los miembros del sindicato, ¿no? Incluso en los consejos energéticos, con el objetivo de que no incurran en la violación del plan de consumo de electricidad. Es importante en los centros estatales que exista una cultura de ahorro. No es solo el director o el energético. Debe haber entre todos los factores una comunicación, un debate. Nosotros hemos exhortado a que existan, vamos a decir, un mural donde esté plasmado a la entrada del centro cómo es el plan de consumo del mes, cuánto es el consumo que tengo diario,
cómo se va comportando, qué nivel de cumplimiento tenemos, que se discuta en los consejillos diarios de todos los centros, que sea el primer punto, cómo va el consumo de electricidad en cada una de las industrias y de los centros estatales. Cuando es una tarea de uno solo, es difícil cumplirla. Cuando todos juntos estamos involucrados, se puede lograr. Cuando en este caso la entidad que se sobrepasa en el plan de consumo de electricidad es una entidad que presta servicio al pueblo, realmente se hacen los llamados a atención. En el caso de que sea reincidente, se aplica el corte, pero a las oficinas administrativas. Nunca se realiza en aquella unidad que brinda o presta un servicio a la población, ya sea un servicio comercial o un servicio de venta de alimentos. En medio de las limitaciones que nos impone el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, se mantiene la capacidad de entrega de energía eléctrica. Las afectaciones ocasionales al sector residencial tienen otras causas ajenas a la generación, como averías, por ejemplo. De ahí el imperativo de ahorrar en cada sitio en que nos encontremos. Las industrias más grandes de nuestra provincia las conocemos, son cemento, refinería, y cada una de estas entidades se les asigna un plan directivo a través de sus uniones, de sus OSDE o ministerios, que les permite desarrollar su actividad, hacer su producción. Se les asigna un plan diario y que a veces se le denomina plan de campaña, puesto que ellos del mes pueden consumir 20 días y se les asigna directamente un plan de electricidad que bueno, está calculado, se hace un trabajo arduo por los expertos y conocedores de la materia, que con ese plan les permite realizar las producciones que tienen asignadas a esta industria. Hasta el momento estos dos grandes consumidores se enmarcan en sus respectivos planes que les ha permitido realizar su producción sin que ellos pudieran caer en el grupo de los incumplidores. Hagamos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. Actualmente el ahorro energético es de vital importancia debido a que con esto se ayudará a la conservación del planeta. Con un mínimo aporte que se haga, bien sea cerrando la ducha mientras se enjabona o el grifo mientras se cepilla, apagando la luz durante el día y desconectando el cargador cada vez que culmine de recargar su batería, estos pequeños detalles parecen insignificantes, pero para la Madre Tierra valen mucho. La energía eléctrica es fundamental para realizar gran parte de nuestras actividades. Gracias a esta, tenemos una mejor calidad de vida. Con independencia de la situación en que se encuentra la provincia de Cienfuegos, debemos evitar el despilfarro. Valdría preguntarse una y otra vez, ¿tenemos conciencia de ahorro? ¿Lo hacemos como práctica cotidiana? Quedarnos en casa ha sido y es fundamental para cuidar nuestra salud, pero concienticemos el uso responsable de la energía. El territorio hasta el cierre del mes de septiembre logró enmarcarse el plan de consumo en la provincia con un cumplimiento del 99,8%. O sea, bien ajustadito al plan,
lo cual indica que el plan que se le asignó a la provincia estuvo acorde al nivel de producción y así se enmarcaron todas las entidades, incluso también el sector residencial. Solamente aclarar que bueno, se dejaron de consumir o de generar o de quemar combustible fósil el equivalente a 146 megawatt hora de electricidad en la provincia. Es importante, la provincia de Cienfuegos se mantiene al cierre de este 16 de octubre, incluso dentro del plan asignado a la provincia para este mes, e incluso con un ahorro superior, nos encontramos en este momento al 91,6% del cumplimiento del plan asignado para el mes de octubre. Tenemos un poco la ayuda de la naturaleza, ha llovido bastante y eso evita que los bombeos de la agricultura e incluso algunos bombeos de Ascuba no tengan que regar, y eso nos permite estar un poco más cómodos en cuanto al cumplimiento del plan de electricidad de la provincia. Requerimos sistematicidad en la aplicación de las medidas implementadas para consolidar resultados, mientras hacemos conciencia de la importancia del uso racional de la energía. El país se ha propuesto, dentro de la estrategia económica, modificar un poco la matriz de generación que, como anteriormente habíamos dicho, está basada fundamentalmente en la quema de combustible fósil. Dentro de este plan de la economía, se estima que para el 2030 cerca del 24% de la generación del país sea a través de las fuentes renovables de energía. En este caso, en nuestra provincia, te decía anteriormente que contamos con 6 parques solares fotovoltaicos con una potencia de 20,9 megawatts. Nosotros tenemos en proyecto la creación de 8 nuevos parques solares más en todo el territorio, en distintos lugares que ya se están haciendo los estudios del terreno, realizándose las distintas acciones de las legales de contratación con las distintas entidades que se encargan de la construcción de estos parques, y se deben realizar, como te decía, 8 nuevos parques solares donde nos permite incrementar la potencia de generación de 20,9 a 55,6 megawatts de electricidad generada con paneles solares, lo cual tiene un impacto fundamental sobre el ahorro de combustible, pues con las 6 instalaciones que tenemos en este momento en la provincia, más la generación que hacemos con la biomasa cañera cuando están generando los centrales azucareros, y la generación con las fuentes hídricas, o sea, las mini hidroeléctricas que están instaladas en la provincia, se ahorra o se deja de quemar alrededor de 8.770 toneladas de combustible en el mes. Sucesivas administraciones de los Estados Unidos han mantenido un plan genocida con el objetivo de afectar a la familia cubana en sus necesidades básicas y acusar al gobierno de la isla de ineficaz en el afán de provocar un estallido social, generar desmotivación y complejizar el entramado económico y social. Dicho en buen criollo, nos quieren cortar el agua y la luz. El bloqueo contra nuestro país se ha recrudecido. Decía nuestro presidente que alrededor de todas las semanas surgen medidas de restricciones y de tratar de asfixiar al Estado cubano, ya sea medida contra entidades o contra ciudadanos propios, ¿no? Y una de las acciones fundamentales donde se ha recrudecido el bloqueo es en la persecución a la compra y a la entrada del combustible para generar la electricidad y el combustible que se usa para el resto de las actividades de la economía, ¿no? Y una de las razones fundamentales de esta contingencia energética y de establecer los planes de consumo para todos los sectores estatales es que aquella electricidad que no consumamos es un combustible que se puede redistribuir al resto de los sectores de la economía. De ahí es la vital importancia que tenemos en este momento todas las entidades y en especial las empresas eléctricas,
la ONURE y los consejos energéticos en que realmente se haga un uso racional de la energía y que se consuma lo que realmente está planificado, que siempre, como decía anteriormente, está calculado sobre la base de que con la energía que se planificó se puedan hacer las producciones que necesita la economía para satisfacer las necesidades de la población, que sabemos que hoy, por la crisis económica generada por la pandemia, la situación es un poco complicada, pero bueno, confiamos en que la estrategia económica diseñada nos permita salir adelante y obtener al final la sociedad próspera y sostenible que todos esperamos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez nos instó a trabajar con valentía, que la belleza está en lo retador de las situaciones y en crecernos, con inteligencia, responsabilidad, optimismo y creatividad, sin lamentaciones, seguros de que somos capaces de superar una coyuntura como la que estamos presentando. Usted puede interactuar con nuestro programa mediante la aplicación del canal o la dirección electrónica que aparece en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo.